Dijimos que una dispensación es un periodo de tiempo en la historia de la humanidad en la que Dios administra sus relaciones con la humanidad de una manera específica. La palabra dispensación proviene de la palabra griega que significa, que se llama oikonomia, que significa administración o gestión de un hogar, lo que significa que el Señor siempre administró la relación entre Él y la humanidad. Nosotros pudimos ver la dispensación de la inocencia, y la característica de esta dispensación es que Dios crea al hombre y a la mujer y le da una tarea de cuidar el jardín. El propósito de esta dispensación es que Dios busca una relación personal con la humanidad. Cada dispensación siempre tiene un propósito. Vimos la dispensación de la conciencia, que esto tiene una característica y es que la humanidad se vuelve corrupta y violenta y Dios decide destruir la tierra con un diluvio. Génesis 4 del 1 al 16 y Génesis 1 al 8, 6, 1 al 8. ¿Qué propósito tuvo Dios en esta dispensación de la conciencia? Buscar castigar la maldad y restaurar la justicia. Vimos la dispensación también del gobierno humano. La dispensación del gobierno tuvo una característica que era: Dios establece un nuevo orden después del diluvio y la humanidad se vuelve a rebelar contra él. Cuando Dios se manifestó en esta dispensación, también tenía un propósito. Y el propósito de Dios era buscar establecer un gobierno justo y ordenado. ¿Por qué? Porque Nimrod en ese tiempo quería crear un gobierno para que todos los hombres vayan en contra de Dios. Luego vimos entonces la dispensación de la promesa. Y esto inició con el patriarca Abraham en el Génesis capítulo 12. Allí nosotros miramos que Dios hace una promesa a Abraham y a su descendencia y establece una relación especial con ellos. También, como decíamos, como Dios siempre tiene un propósito, el propósito de Dios en esta dispensación de la promesa es que Dios busca establecer una relación especial con un pueblo elegido. Por eso escoge a Abraham, le entrega un hijo, pero se lo entrega de una forma que Abraham sabía que humanamente era imposible. Y Dios decide entregárselo para que él sepa que fue Dios. Y de la descendencia de ese hijo, entonces nació Isaac, nació Jacob, y de Jacob nacieron 12 tribus. Y de esas 12 tribus, Dios hizo un pueblo. Y ese fue el pueblo escogido por Dios, porque al mismo Abraham, en la promesa del capítulo 12, le dijo que de él iba a sacar una descendencia y que iba a bendecir toda la tierra. Hoy vamos a estar hablando sobre la dispensación de la ley. La dispensación de la ley es un periodo que está o que inicia en el capítulo 19 del libro de Éxodo y termina en el libro de Mateo capítulo 27, dando a entender que la dispensación de la ley empezó con cuando Dios llama a Moisés, lo escoge como líder con el propósito de que él vaya y liberte a un pueblo, pero en el desierto el Señor le entrega unas leyes que esa ley sirvió para dirigir al pueblo y establecer lo puro e impuro, lo santo y lo profano.
Y allí, con esa ley, Dios se santificó en medio de su pueblo. El pueblo empezó a conocer quién era Dios de los ejércitos. Y vamos a buscar inmediatamente Éxodo, capítulo 19, versículo del 1 al 25 es lo que vamos a leer. Si alguien lo puede buscar. Éxodo 19. Del 1 hasta el 25 estaremos leyendo. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Éxodo 21 fue que dijo, ¿verdad, mano? No, 19. 19, desde el 21 al 25. No, Desde el 1. desde el 1, desde el 1 hasta Dios. el 25. ¿Qué es lo que tengo con el 21 yo? Dice, La gente que juega números dicen, ya voy a jugar el número. de una vez. Sí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refedín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Salteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y detuvieron al pie del monte. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites
para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Amén. Excelente. Luego de esto, bueno, déjeme decir que esto fue un gran acontecimiento. Esto que nosotros acabamos de ver aquí. Moisés, luego de sacar al pueblo de Egipto y ver muchas maravillas de parte del Señor, iniciando con las 10 plagas en Egipto, posterior a eso, el mar rojo que se abre en dos, el Señor le hace camino, ellos cruzan. Luego de eso, pudimos ver cómo el Señor también le dio eh, agua en el desierto cuando ellos tuvieron sed, le dio también cuando fueron a Elim, ¿verdad? Que miraron la 12 fuentes de agua y las 70 palmeras. También cuando se le dio agua de la roca, cuando el Señor le dio maná del cielo. Es decir, el pueblo empezó a experimentar muchas maravillas y ellos empezaron a ver el poder de Dios. Ahora bien, todavía hasta ahora el pueblo no había empezado a vivir la dispensación de la ley. El Señor lo está preparando. De hecho, en este capítulo que nosotros leímos, dice que el Señor le dice a Moisés: anda, vete, prepárame el pueblo, santifícalo, dura 3 días purificándolo. Y cuando tú lo hagas, yo voy a venir a ti en una nube espesa y para que el pueblo oiga mientras yo hablo, también para que crean en ti para siempre. Y dice que Moisés le refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y ahí nosotros vimos cómo también el Señor dice después que él descendió, el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido en él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dice que había sonido de bocina, iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Este evento en el monte Sinaí marcó un antes y un después, porque los hebreos empezaron a ver que verdaderamente Moisés hablaba con Dios, pero no porque lo veían, sino también porque lo escuchaban. Ellos miraron que era una voz tronante que hablaba y escuchaban a Moisés y esa voz respondiéndole a Moisés. Y eso fue magnífico. En el capítulo 20 dice que Jehová Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empezó a darle las leyes. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dicho a Moisés: habla con el pueblo, dile lo que yo voy a hacer, le voy a establecer leyes y ordenanzas para que ellos la guarden. Si están de acuerdo, yo le doy. Moisés descendió, habló con el pueblo dijo: todo lo que Jehová diga, eso haremos. Ok, cuando él subió y le refirió a Dios la palabra del pueblo, entonces en el capítulo 20 de Éxodo vemos cómo Dios le empieza a dar los mandamientos. Lo primero que le dice es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, no la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas nada en él, obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honrará a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Wow. Ahí empezamos a mirar cómo y cuándo inició esta dispensación de la ley. En ese tiempo, el pueblo estaba sin ley y empezó Dios a entregarle la ley al pueblo. Ahora bien, ¿qué es la dispensación de la ley? Dice, la dispensación de la ley comienza con la entrega de los 10 mandamientos o de los mandamientos a Moisés, estableciendo las pautas para el pueblo de Israel. A diferencia de los demás pueblos que habían, este período de la ley no era para todos los pueblos que habían en ese entonces. El Señor escogió a un pueblo, por eso decíamos que la dispensación es un medio en el cual Dios administra su relación. ¿Con quién? Con el que Él elige, con quien a quien Él escoge. En este caso, al principio, fue ¿con quién? Con Adán y Eva, que lo creó. Pero después Él se mantuvo preparando. Ahora, cuando Él escoge a Israel, Él lo escoge entre todas las naciones con el propósito de marcar una diferencia. Él decía, yo quiero que ustedes sean un pueblo santo, apartado, consagrado para mí. De esta manera, el Señor iba a demostrar de que su pueblo ha sido escogido exclusivamente para guardar las leyes, los mandamientos y los estatutos que en el monte Sinaí se le entregó a Moisés. Y aquí, en el capítulo 19 y capítulo 20, es cuando comienza la dispensación de la ley. Dice, durante esta dispensación, Israel fue guiado por las leyes de Dios que proporcionaron un marco moral y espiritual. Estas leyes sirvieron para que Israel se pueda santificar entre medio de todos los demás pueblos que existieron. Sacrificio por el pecado. Los sacrificios eran necesarios para la expiación de pecados, reflejando la importancia de la redención en esta dispensación.
Muy importante. Nosotros miramos que a raíz de esta dispensación de la ley fue cuando nacieron los sacrificios. Y valga la redundancia, el sacrificio también termina en esta misma dispensación. Dice la palabra del Señor, si lo puede buscar alguien ahí, en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si alguien lo puede buscar, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4. Gálatas 4:4 te dijo, hermano. Yes. Amén. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Siga. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que Recibiésemos. recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Excelente. ¿Qué nosotros miramos en ese libro de Gálatas? Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, pero también nacido bajo la ley. O sea, este periodo de la ley empezó en el capítulo 19 de Éxodo, pero aún miramos allá, después de 400 años en el cual no había escritura, no se hablaba de Dios, se le llamó la etapa del silencio, los 400 años de silencio. Nosotros miramos que cuando llega Juan empezó a profetizar sobre alguien que iba a nacer y que iba a rescatar al pueblo. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas explica que cuando ese cumplimiento del tiempo llegó, entonces en el preciso momento, al cumplirse el tiempo, así como cuando Dios escogió a Moisés para que vaya a sacar al pueblo de Israel en un momento específico que Moisés estaba muy entretenido con sus ovejas allá en Madián. Asimismo, Dios escogió a una mujer llamada María. El ángel Gabriel se le aparece y le llama bienaventurada. ¿Por qué? Porque Dios la ha escogido a ella para que en su vientre ella pueda cargar al Salvador del mundo. Y por eso Pablo dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, pero también nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para poder redimir a todos los que estaban bajo la ley. Ahora bien, como siempre decíamos que en cada dispensación Dios tiene un propósito, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dando a entender que todos los que estaban bajo la ley eran esclavos. Él dice, después que llegó Jesucristo, se acabó la esclavitud. Ahora sois hijos, pero si son hijos, también son herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí nosotros miramos cómo el período de la ley empieza a tener cumplimiento en Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el período de Moisés, Dios estableció los sacrificios prefigurando de la manera que Jesucristo, como su Hijo amado, iba a morir de la misma manera que morían o que se hacían los sacrificios para la remisión de los pecados. Asimismo, Cristo Jesús
iba a morir. Jesús, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y el 16 dice que es uno de los que más me gusta, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Entonces, Aleluya. ¿qué encontramos nosotros aquí? Encontramos que la ley empieza a tener cumplimiento, y si tiene cumplimiento significa que llegó a su fin. Cuando la ley llega a su fin, la ley llega a su fin cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y él dice, consumado es. Aleluya. Se acabó todo lo que había, todo lo que se hacía. Yo he cumplido con todo lo que se profetizó. Según los estudiosos, cuando Cristo Jesús nace, se cumplieron 300 profecías, 300 veces que se habló del nacimiento de Jesús. Cuando él muere, se cumplieron también 300 profecías de su muerte. Pero no obstante, cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, entonces se cumple lo que él mismo dijo. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Amén. Dando a entender que Jesús era el mayor de los profetas, porque ninguno de los profetas murieron y volvieron a tomar su vida. Todos murieron y se acabó. Jesucristo, cuando muere, vuelve y toma su vida, dando a entender que la muerte no lo podía retener. La muerte no pudo con su poder. Exacto. Allí encontramos el cumplimiento de la ley. Entonces, existió lo que se llamó, después del cumplimiento de la ley, la dispensación de la gracia. Amén. La dispensación de la gracia dice, esta dispensación, perdón, yo leí Mateo 28. No, No. Ok, yo lo tengo aquí. ok, antes de que lo ponga, es el que vamos a leer ahora. Ujú. Dentro de la característica de la dispensación de la ley, podemos mirar que Dios le dio la ley a los israelitas y estableció un sistema de sacrificio y de rituales. Como siempre decimos que Dios tiene un propósito en cada dispensación. ¿Cuál era el propósito de Dios en la dispensación de la ley? Dios busca enseñar a los israelitas sobre la justicia y sobre la santidad. Por eso cuando nosotros leemos Levíticos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 7 y luego leemos el 38, nosotros encontramos ahí lo que Jehová Dios estableció para la santidad en medio del pueblo. Amén. Y nosotros miramos, dice que llamó Jehová Dios a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Su ofrenda fuere de holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Asimismo, de esa misma manera fue que Jehová Dios ofrendó a su Hijo. Él ofrendó lo mejor del cielo. Amén. Macho, sin mancha, puro, Limpio. limpio, y lo ofreció, ¿sabe dónde? Allá mismo en el templo. Murió él. Frente. Amén. Ok.
Y con la muerte de Jesucristo entonces finalizó esa dispensación, porque Cristo consumió toda la ley. Ahora bien, la dispensación de la gracia. Decimos que en esa dispensación Dios también administra a su pueblo. Vamos a mirar Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el 20. Amén. Ujú. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Amén. La dispensación de la gracia comienza con la resurrección de Jesucristo y su ascenso hacia el cielo. Y luego del ascenso, entonces la promesa de que los discípulos ahora iban a recibir, iban a andar con las mismas señales con las cuales Jesús anduvo. Por Amén. eso nosotros vemos que no solamente Jesús le dice ir y hacer discípulos, Ujú. sino también que cuando miramos el libro de Hechos, dice que cuando él fue ascendido arriba, le dijo a ellos claramente que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo y le puedan hacer testigos. Y dice la Escritura que todos ellos estaban unánimes y juntos allí orando. Y ellos no sabían lo que iba a pasar ese día. Ellos simplemente obedecieron. Todos estaban allí. Los apóstoles dirigiendo la oración. Y el día de Pentecostés, que se celebraba la fiesta de la cosecha, ¿sabe qué sucedió? Dice la Biblia que como un viento recio, hubo algo que llegó y llenó toda la casa, y ese algo se llamó el Espíritu Santo, posó en la vida de cada uno de los hombres que estaban allí, y fueron llenos del poder de Dios, y cada uno empezó a hablar en nuevas lenguas. Allí pudimos mirar el nacimiento de la iglesia cristiana, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, porque ahora Pedro, se para y testifica y empieza a hablar en nombre de Jesucristo y se convierte en más de 5,000 hombres. Y esto provocó algo grande en la ciudad, porque ahora empezaron a mirar hombres del burgo hablando con denuedo, hablando con autoridad, haciendo milagros, haciendo prodigio, sanando a los enfermos, los demonios soltando los cuerpos, porque ellos andaban con el poder del Espíritu Santo. Y allí es donde empieza la dispensación de esta, a diferencia de la ley, que el Señor le da una ley para que ellos vivan por ella. Ahora se manifiesta la gracia, que es un don inmerecido. Ya ahora no es necesario tener que cumplir con la ley para poder alcanzar la salvación, porque ya la salvación no es por obra. Ahora miramos otra dispensación. En esta dispensación, cuando Pablo empezó a predicar de la manera que la gente podía recibir salvación, a diferencia de la ley decía que para tú ser salvo tenía que cumplir toda la ley. Ahora Pedro, cuando empieza a predicar, él, para que las personas sean salvas, él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y tú tu casa. y tu casa. Ahora la salvación en la dispensación de la gracia ya no depende de que yo pueda cumplir con 613 leyes judías, lo cual era imposible. Ellos mismos sabían que no la podían cumplir. Inicio de la dispensación. La dispensación de la gracia comienza con la resurrección de Jesucristo,
un momento crucial en la historia de la salvación. Salvación para todos. Durante este tiempo, la salvación se ofrece a todos a través de la fe en Jesucristo sin distinción. Antes, la salvación era solo para los judíos en el tiempo de la ley. Y para los que no eran judíos, tenían que judaizarse, tenían que circuncidarse los que eran varones, y entonces sí podían ellos circuncidarse. Y si una mujer se quería ser judía, ¿sabe qué tenía que hacer? Tenía que rasparse la cabeza, tenía que andar con todo el tiempo con el judío con la cabeza raspada, dando a entender que con ese acto ella estaba dejando su vida pagana y empezaba a vivir la vida judía. Y solamente así podía ser aceptada, dejando su honra, ya que el cabello representaba la honra de la mujer. Entonces, que le volvieran a hacer, pero en el contexto, o mejor dicho, en el pueblo judío. Y solamente así podían ser aceptados los hombres con la circuncisión y las mujeres de esta manera. O si no, también los que eran comprados, los esclavos, también, pero ellos como quiera tenían que cumplir con el mismo rito. Ahora bien, cuando llega Jesús, Pedro, que creía que la salvación era solamente para los judíos, allí miramos la historia de Cornelio, en la cual Dios le muestra una visión a Pedro, Dios le muestra una visión a Cornelio también. Cornelio lo manda a buscar. Cuando ellos llegan, el ángel o el espíritu le dice a Pedro, recíbelo y ve con ellos. Pero ya Pedro había visto una visión donde Dios le había mostrado ciertos cuadrúpedos, ciertos animales impuros, y él le decía, mata y come, y Pedro decía, yo no puedo comer cosa inmunda porque eran normales, ellos eran judíos. Ahora bien, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, entonces se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Dios le estaba mostrando en sueño a Pedro que la salvación no era solo para los judíos, sino que era para todos aquellos que creen. Dice la Escritura que Cornelio, aunque era gentil, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que hacía buenas obras. Así que las obras que hacía Cornelio daban a indicar que él tenía fe en el Hijo de Dios. Así que Dios busca la manera de que Pedro vaya a la casa de Cornelio, le predique. Y mientras Pedro está predicando, entonces allí miramos cómo el Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio, y dice la Escritura que todos los que estaban en esa casa fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Así que, mi amado, con este periodo empezó la dispensación de la gracia. Por eso dice salvación para todos. Cambio en la relación con Dios. En este periodo marca un cambio significativo en la relación de la humanidad con Dios, basado en la gracia. Característica de esta dispensación. Dios envía a Jesucristo para salvar a la humanidad y establece una relación con la humanidad basada en la fe. Como todos hemos dicho, ¿qué propósito tiene Dios entonces ahora en esta dispensación de la gracia? El propósito de Dios es buscar salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Ese es el propósito de Dios en esta dispensación. Así que cuando nosotros entendemos los diferentes periodos, las diferentes dispensaciones que han estado, si yo ahora estoy viviendo en la dispensación de la gracia, yo tengo que entender cuál es el propósito que Dios tiene.
Si yo entiendo cuál es el propósito, yo no voy a andar en contra de la voluntad de Dios. Si Dios dice que su propósito es salvar a la humanidad, yo tengo que ser parte entonces, porque yo vivo en este tiempo. Si Dios dice que su propósito es libertar al hombre del pecado y de la muerte, yo tengo que ser parte, porque yo vivo en esta dispensación. Entonces, el conocimiento nos lleva a nosotros a entender de qué manera yo tengo que actuar. Cuando yo miro ahora a un hombre, por más fornicario, por más adúltero, por más ladrón, por más asesino que sea, por más drogadicta que sea, por más alcohólico que sea, yo tengo que pensar que en esta dispensación lo que Dios quiere es salvar a ese hombre, libertar a esa mujer. No me llamó Dios para condenarlo. Yo tengo que andar en el mismo propósito de la dispensación a la cual yo estoy viviendo. Por eso, mis amados, es sumamente importante estudiar la dispensación. Ahora bien, existe otra dispensación que se llama la dispensación del reino. La dispensación del reino. La dispensación del reino lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Esta es la última dispensación. Y ya con esto terminamos. La dispensación del reino. Apocalipsis 21. 21 al 6, por favor. Amén. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Exacto. Aquí miramos, estos son eventos ya escatológicos que tienen que ver con el período, un período que la iglesia espera que lo va, eh, bueno, que ya es el fin, vamos a decir, el fin de, de Satanás y sus demonios, el fin del reinado satánico. Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, que Dios establece un reino milenario en la tierra y Jesucristo reina como rey. Durante ese periodo, Satanás será atado durante 1000 años. Así que Jesucristo va a enseñar la manera en la que se debe de reinar, en la manera en la que se debe de gobernar. Y dice la Escritura que desde Israel Jesús va a gobernar todas las naciones de la tierra durante 1000 años. Yo quiero estar ahí. Entonces, en este periodo, nosotros no vamos a abundar mucho porque es un periodo escatológico, pero deja claro de que todo tendrá un final. Y ese final se va a llamar la dispensación del reino, en el cual Satanás será atado y nosotros seremos los que estaremos gobernando junto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reinado de Cristo. Durante esta dispensación se espera que Jesucristo ejerza su autoridad como rey sobre la tierra.
trayendo justicia y trayendo paz. Él va a demostrar de qué manera, cuál era el propósito, cómo era que Dios quería gobernar, qué era lo que Dios quería hacer, y los hombres decidieron buscar su propio bien. Restauración prometida. En este periodo estará marcado por el cumplimiento de las promesas de restauración y sanación para la humanidad y la creación. Es decir, cuando nosotros estemos viviendo ese tiempo, el Señor va a cumplir todas las promesas, va a restaurar todas las cosas, va a sanar toda la humanidad y toda la creación. Esas son las cosas que nosotros vamos a estar mirando. Características principales de este periodo del reino es que Dios establece un reino milenario en la tierra y Jesucristo reina como rey. 1000 años de paz. La dispensación del reino se extenderá por 1000 años. Un tiempo de paz y prosperidad en la tierra bajo el gobierno de Jesucristo. ¿Qué propósito tenía Dios o va a tener Dios o tiene Dios en esta dispensación del reino? Dios busca establecer un reino justo y práctico en la tierra. Así que, mis amados, esperemos que esta clase haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí estamos. Llegamos hasta la parte final. Gloria a Dios. Sí, pero no se te escucha. Oh, bien, si no hay ninguna pregunta, pues damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido. Amén. Llegamos a la parte final. Gracias a Dios pudimos culminar las dispensaciones, recordando siempre que tenemos varias posturas. Nosotros hemos creído en estas 7. Amén. Gloria al Señor. God bless you, family. Dios bendiga más. Vamos a